En el complejo y a menudo caótico ajedrez de la política global, la soberanía de una nación es la pieza más codiciada y fundamental. Sin embargo, para muchas entidades que cumplen con la mayoría de los requisitos para ser un Estado, un territorio definido, una población permanente, un gobierno en funcionamiento y la capacidad de entablar relaciones con otros estados, según la Convención de Montevideo de 1933, el reconocimiento oficial de la comunidad internacional sigue siendo un objetivo esquivo. Son territorios con banderas, himnos, pasaportes y una identidad nacional ferozmente defendida, pero que el resto del mundo se niega a aceptar como naciones legítimas. Estas son las historias de los países que casi existen, entidades que viven en un limbo geopolítico, atrapadas entre la aspiración a la soberanía y la cruda realidad del poder y la política internacional. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Somalilandia. En el extremo del Cuerno de África, un territorio ha logrado una hazaña que ha eludido a gran parte de la región: la paz, la estabilidad y la gobernabilidad democrática. Este lugar es Somalilandia, una nación autoproclamada que declaró su independencia de Somalia en 1991. Su historia se remonta a la era colonial, cuando era un protectorado británico, a diferencia del resto de Somalia, que fue colonizado por Italia. Esta diferencia histórica es crucial. Cuando las dos regiones se unieron para formar la República de Somalia en 1960, la fusión fue tensa y con el tiempo se desmoronó. Cuando el gobierno central de Somalia colapsó en 1991 y el país se hundió en una guerra civil que aún hoy continúa, Somalilandia aprovechó la oportunidad para restablecer su soberanía. A lo largo de las décadas siguientes, construyó una sociedad funcional desde cero. Celebró elecciones democráticas y pacíficas, creó una fuerza policial y un ejército estables, desarrolló una moneda propia, el chelín de Somalilandia, e incluso gestiona su propio espacio aéreo y fronteras. La capital, Hargeisa, es una ciudad vibrante y en crecimiento que contrasta drásticamente con la imagen de anarquía que el mundo asocia con Somalia. A pesar de su éxito, el reconocimiento internacional ha sido casi nulo. Ningún país miembro de las Naciones Unidas reconoce a Somalilandia como un Estado soberano, aunque tiene oficinas de representación en varias capitales, como Londres y Washington D.C. La razón principal de esta reticencia se basa en un principio fundamental de la política exterior africana: el miedo a reabrir las fronteras coloniales. La Organización de la Unidad Africana, predecesora de la Unión Africana, decidió en 1963 que las fronteras coloniales debían ser respetadas para evitar una cadena de conflictos separatistas en todo el continente. El reconocimiento de Somalilandia podría sentar un precedente peligroso, alentando a otros grupos étnicos y regiones a buscar la secesión. Por lo tanto, Somalilandia, aunque funciona como un país, sigue siendo, oficialmente, una región autónoma dentro de un Estado fallido. Un paradójico oasis de paz en una región de inestabilidad que el mundo se niega a reconocer. La República Árabe Saharaui Democrática. La historia de la República Árabe Saharaui Democrática es un relato de colonialismo, descolonización incompleta y un conflicto prolongado. El Sahara Occidental, la antigua colonia española, fue abandonada por España en 1975 en un movimiento que precipitó una invasión por parte de Marruecos y Mauritania. El pueblo saharaui, liderado por el Frente Polisario, se negó a ser subsumido y proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, comenzando una guerra de guerrillas que duró más de una década. En 1991 se alcanzó un alto el fuego mediado por la ONU, con la promesa de un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, este referéndum nunca se ha celebrado debido a las disputas sobre quién tiene derecho a votar. Mientras tanto, Marruecos ha construido un muro de arena de 2.700 kilómetros, conocido como el Berm, que divide el territorio y controla la mayor parte de la región, incluyendo sus valiosos recursos naturales como los fosfatos y los bancos de pesca. La República Árabe Saharaui Democrática, por su parte, administra una franja de territorio del este escasamente poblada. A pesar de esta situación precaria, la República Árabe Saharaui Democrática ha logrado un reconocimiento diplomático considerable, especialmente dentro del continente africano. Es un miembro de pleno derecho de la Unión Africana
y más de 80 países de todo el mundo la han reconocido en algún momento, aunque algunos han retirado su apoyo bajo la presión de Marruecos. El Frente Polisario opera un gobierno en el exilio en los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia, donde decenas de miles de saharauis viven en condiciones de dependencia humanitaria, esperando el día en que puedan regresar a su patria. La existencia de la República Árabe Saharaui Democrática es un recordatorio de que la lucha por la autodeterminación puede durar generaciones y que a menudo la falta de reconocimiento se debe a la ausencia de un acuerdo político, no a la falta de voluntad de un pueblo. Transnistria, la reliquia de la Guerra Fría, cruzando el río Dniester, en la frontera oriental de Moldavia, se encuentra un peculiar vestigio de la Guerra Fría, Transnistria. Este pequeño territorio, de apenas 4.163 kilómetros cuadrados, se separó de Moldavia en 1990, antes incluso de que Moldavia se independizara de la Unión Soviética. La población de la región, compuesta principalmente por rusos y ucranianos, temía que la nueva nación moldava se unificara con Rumania y se sintió marginada por las políticas nacionalistas de Chisinau. La disputa escaló a una breve pero sangrienta guerra en 1992, que terminó con la intervención de las fuerzas rusas. Desde entonces, Transnistria ha funcionado como un estado independiente de facto, con su propio gobierno, un ejército apoyado por las fuerzas rusas, una constitución, una moneda, el rublo de Transnistria, y símbolos nacionales que evocan la era soviética, incluyendo la hoz y el martillo en su bandera. Su capital, Tiraspol, es una ciudad que parece haberse detenido en el tiempo, con estatuas de Lenin y edificios de arquitectura estalinista que dominan el paisaje urbano. La falta de reconocimiento internacional de Transnistria es casi total. Solo es reconocida por otras tres entidades no reconocidas: Abjasia, Osetia del Sur y la República de Artsaj, ahora extinta. La comunidad internacional, incluyendo a la ONU, considera a Transnistria como parte integral del territorio de Moldavia. Sin embargo, en la práctica, Moldavia no tiene control sobre la región. La presencia de fuerzas militares rusas, supuestamente de mantenimiento de la paz, actúa como un garante de la independencia de facto de Transnistria, lo que convierte a este territorio en un conflicto congelado y un claro ejemplo de la estrategia rusa de mantener zonas de influencia en su patio trasero. Postsoviético. La economía de Transnistria es opaca, con denuncias de contrabando y lavado de dinero que alimentan la economía local, lo que agrava aún más la complejidad de su situación. Dale like, suscríbete y comparte. Abjasia y Osetia del Sur. En la región del Cáucaso, la desintegración de la Unión Soviética también dio lugar a conflictos secesionistas que resultaron en la creación de Abjasia y Osetia del Sur. Ambos territorios, que formaban parte de la República Socialista Soviética de Georgia, declararon su independencia en la década de 1990. Georgia, que acababa de obtener su propia independencia, se opuso con vehemencia a esta secesión. Las tensiones étnicas y las guerras resultantes llevaron a una limpieza étnica y un éxodo masivo de georgianos de las regiones. Durante casi 2 décadas, Abjasia y Osetia del Sur existieron como entidades de facto, pero sin reconocimiento, con la presencia de fuerzas de paz rusas que monitoreaban las fronteras. El punto de inflexión llegó en 2008, cuando la tensión estalló en una guerra relámpago entre Rusia y Georgia. Tras la victoria de Rusia, el Kremlin reconoció la independencia de Abjasia y Osetia del Sur. A partir de ese momento, solo un puñado de países, principalmente aliados de Rusia como Nicaragua, Venezuela y Siria, han seguido su ejemplo. Para el resto del mundo, Abjasia y Osetia del Sur siguen siendo partes del territorio soberano de Georgia, y la presencia rusa es vista como una ocupación militar. Estas regiones dependen casi por completo del apoyo económico y militar de Rusia, lo que ha llevado a muchos a describirlas como estados títeres. Sus gobiernos tienen poca autonomía real y sirven a los intereses de Moscú, que los utiliza para presionar a Georgia y evitar que el país se acerque a la OTAN o a la Unión Europea. La situación de Abjasia y Osetia del Sur demuestra cómo los conflictos territoriales pueden ser instrumentalizados por potencias más grandes para avanzar en sus propios objetivos estratégicos. Kosovo. El caso de Kosovo es quizás el más polarizante y mediático de todos los países no reconocidos. Históricamente, una provincia de Serbia,
Kosovo es un territorio con una abrumadora mayoría de población de etnia albanesa. Las tensiones étnicas se agudizaron a lo largo de la década de 1990, culminando en la Guerra de Kosovo de 1998 y 1999, que vio atrocidades masivas y llevó a la intervención militar de la OTAN para detener la limpieza étnica perpetrada por las fuerzas serbias. Tras el conflicto, Kosovo fue administrado por las Naciones Unidas durante casi una década. En 2008, Kosovo declaró unilateralmente su independencia de Serbia. El reconocimiento internacional de esta declaración ha sido muy dividido. Más de 100 países, incluyendo a potencias clave como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania, han reconocido a Kosovo. Sin embargo, un número significativo de países, incluyendo a Serbia, que aún lo considera una provincia rebelde, Rusia, China y varios miembros de la Unión Europea, como España y Grecia, se han negado a reconocer su soberanía. La razón de este rechazo es variada. Para Serbia y Rusia, el reconocimiento es una violación de la integridad territorial. Para otros, como España, existe el temor de sentar un precedente que pueda alentar movimientos separatistas dentro de sus propias fronteras. Kosovo, por lo tanto, existe en un delicado equilibrio. Tiene su propio gobierno, un parlamento, una fuerza policial y un ejército incipiente. Participa en muchas organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el FMI, pero no es miembro de la ONU debido al veto de Rusia en el Consejo de Seguridad. El norte de Kosovo, con una población mayoritariamente serbia, sigue siendo una fuente de tensión y conflicto, con Serbia manteniendo una fuerte influencia en la región. La situación de Kosovo es un ejemplo de cómo los conflictos históricos y las dinámicas de poder entre las grandes naciones pueden impedir la plena aceptación de una nueva nación, incluso cuando ésta ha logrado un considerable apoyo internacional. Estos países que casi existen nos obligan a cuestionar la propia definición de una nación. Nos recuerdan que la soberanía no es solo una cuestión de tener un territorio y un gobierno, sino también de ser aceptado por el mundo. Son un testimonio de que las fronteras no son tan fijas como parecen y que el mapa político del mundo es un documento vivo, en constante disputa y renegociación. Mientras estas entidades sigan luchando por su lugar en el mundo, sus historias seguirán siendo un poderoso recordatorio de que la política, la historia y la identidad están intrínsecamente ligadas, y de que la búsqueda de la legitimidad es a menudo la batalla más difícil de todas. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.